Vamos ahora a hablar de las secuelas del coronavirus, de los efectos psicosociales del coronavirus. A una de las chicas del SEC le dio la COVID a las dos. Dijo que el coronavirus suapió el piso con ella. Sí, amén. La volvió un disparate y todavía tiene sus repercusiones. Se lo dije a doña Raquel Peña y se explotó de la risa. Para hablar de los efectos psicosociales del COVID desde la perspectiva de la psicología clínica, vamos a conversar con Mariceli Mora. Ella es la coordinadora, Mariceli Mora, coordinadora de la Maestría de Psicología Clínica y de la Salud del INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Buenos días, ¿cómo se encuentra, doctora? Muy buenos días. La verdad es que mi nombre es un trabalengua. Si lo dejan en Mari Mora, yo creo que va a ser más fácil. Ella dice que lo deje en Mari. Bueno, lo dejamos así. Buenos días, doctora. Dile Mari ya. Sí. Usted oyó prácticamente cuál sería la primera pregunta. Fue a Yulisa que la COVID volvió un disparate. Sí, y también Catherine ha tenido muchísimos efectos. Ellas podrían decirle, porque a mí no me ha dado el COVID. Vamos a hablar un poco de esos efectos psicosociales. Sí, bueno, en el caso de ambas, ellas han sufrido el embate directo, parece, de la enfermedad, pero el COVID tiene un radio de acción muy amplio, que incluso a los que no nos ha dado, nos mantiene en una incertidumbre y en una especie de montaña rusa en la que vimos un rebrote fuerte, una primera ola el año pasado, más o menos para estas fechas. Sufrimos una segunda ola en las fiestas navideñas y enero, los Reyes y todo eso, y cuando ya estábamos tomando un respiro que parecía la esperanza de las vacunas, que hemos tenido la suerte de tener acceso a las vacunas como muy pocos países en América Latina, entonces viene este tercer rebrote que las noticias de hoy nos señalan que son en todas las provincias del país que han aumentado, pues naturalmente no nos ha dado tiempo a respirar y esos síntomas son muy variados. Y mucha gente a veces no asocia su falta de paciencia, su dificultad para dormir, su irritabilidad, su falta de aguante a problemas cotidianos que se vuelven inmanejables, porque se les olvida, como es común que nos pase cuando algo está presente tanto tiempo, porque es una pandemia que algunos llaman sindemia, porque se junta con condiciones previas de comorbilidad de otras enfermedades que son físicas y también mentales. Y la verdad es que ese cansancio se nota en la sociedad y en ese descuido, en ese famoso teteo del que hablan los jóvenes, porque es una palabra que se ha regado como la pólvora y que señala esa necesidad de restaurar una normalidad que se resiste a volver. Tenemos ansiedad en nuestros maestros, en nuestros servidores públicos, en los psicólogos, pero sobre todo en ese sector médico, que ahora nuevamente siempre pienso en esos profesionales que están en primera fila y que en este momento están pasando, como decía ayer en este mismo programa, José Joaquín Puello hablaba de la experiencia de una persona, de una médico en cuidados intensivos, de cómo esa situación que él calificaba de dantesca les está llevando a un cansancio emocional que también reportan investigaciones que hemos hecho en INTEC. Iván Hoskin y Andreina Vargas, que son dos egresados nuestros, reportaban en investigaciones recientes cómo había un cansancio emocional muy grande en nuestros galenos que se asocia al famoso síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Es decir, son poblaciones mucho más vulnerables a esta situación de desbordamiento, de estrés que ya podríamos llamar como crónico. Doctora Mora, ¿qué decir del lado opuesto? Porque sí, hemos hablado del efecto burnout, hemos hablado del estado de ansiedad que se le genera a los que no les ha dado la enfermedad, pero también ese estado de zozobra permanente en el que vive una persona que ya fue afectada por el COVID-19, de si puede empeorar o no. ¿Qué decir del otro lado de la cancha? De los que al parecer no ven el efecto de la enfermedad. Es una suerte de negación. ¿Cómo califican ustedes eso o desde el punto de vista psicológico clínico? Sí, mira, tenemos varias cosas en contra.
el gobierno y las autoridades se han centrado sobre todo en el tema de la vacunación. Hay mucha gente y no han habido suficientes campañas que te expliquen cómo se pone una mascarilla. Yo vivo en la calle psicoeducando a la gente porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera a esta altura cómo se pone la mascarilla. Se añade a esa falta de políticas de prevención, porque creemos que informar es hacer políticas de prevención, y hacer política de prevención es psicoeducar a la gente, y eso toma un tiempo y unas estrategias específicas. Pero también existe un acostumbramiento que forma parte de cómo el ser humano se adapta a sensaciones que duran mucho tiempo. Cuando duran mucho tiempo, al final te parecen imperceptibles. Entonces ese cansancio junto con las fake news, las noticias falsas que van desde la famosa capacidad de imán que tienen las vacunas, que atraen alfileres, es decir, estamos en un mundo en el que distinguir la verdad de la mentira, de la manipulación, a veces perversa, es muy difícil porque mucha gente no ve el despertador, no lee los periódicos, sino que se informan, entre comillas, a través de las redes sociales, que bueno, se está planteando a nivel mundial cómo se puede controlar sin lesionar los derechos y libertades de la ciudadanía esta eclosión de noticias manipuladoras que han hecho que mucha gente crea más esas teorías de la conspiración y esas ideas de que las vacunas son nocivas, de que hay un gancho detrás de ellas, que lo que las autoridades lo que quieren es trancarnos, en fin. Y en un momento en el que es para mí lo más preocupante a lo largo de esta pandemia, las redes de apoyo, la dificultad que tenemos para actuar como colectividad, ese individualismo que cada vez se hace más indolente, que nos hace pensar en el momento presente sin vislumbrar consecuencias. Eso no solamente se da en la juventud y no solamente se está produciendo en la República Dominicana, es un fenómeno mundial. Estados Unidos está hasta inventando rifas, y en Francia, para ver si la gente va a vacunarse, y ya están vacunando viajeros que llegan porque se les van a dañar las vacunas. Es decir, estamos hablando de una tosudez mundial que retrata lo muy deshilachadas que estaban esas redes colectivas. Nos coge muy desamparados. Una situación de extrema emergencia como la que estamos viviendo hoy en día. Doctora, me interesa saber el efecto psicológico de todo esto, del bombardeo, del encierro, de los toques de queda en los niños que están en casa, que algunos pueden ir a la escuela, otros no, que algunos están un poco frustrados porque no comprenden nada de la clase a distancia, pero además de ver a los padres que también están estresados, y muchos de esos padres ni siquiera tienen trabajo. ¿Cómo se manifiesta esto en los niños pequeños? Bueno, los niños, cuanto más pequeños son, van más crudamente enseñan, y normalmente un niño pequeño, cuando está triste, cuando se siente malito, cuando está estresado, se pone de mal humor, hace rabietas, empieza a ser hiperactivo. Y entonces eso exacerba más el ánimo de la familia, y hay madres y padres que han llegado a su límite y de repente hay castigos. El otro día, a veces se manejan las cosas tan mal, que el otro día, hablando con un amigo mío que tenía a su hija con COVID, porque pasa esas cosas, ¿no? Que tú en tu momento de mayor vulnerabilidad no puedes tener esa compañía cercana, ese afecto. Tenía una hija trancada desde hacía una semana y yo le decía, pero tú no la puedes dejar salir a la terraza a coger aire, por lo menos en la tardecita, con su mascarilla. Hay necesidad de hacernos prisioneros de manera a veces como con una sensación de rechazo, de empuje hacia ti. Es decir, a veces la gente en medio del miedo no sabe bien cómo reaccionar, y lo de las clases virtuales, la verdad es que si hubo un sector en donde nos cogieron comiendo batatas, como dice, asando batatas, como se dice popularmente, fue precisamente en el sector educación, en donde hay privaciones desde mala conectividad, el que se fue la luz, y la gran distrabilidad que hay cuando tú estás en tu casa, donde tú comes, desayunas, haces tareas y coges clases en una habitación o en medio de una sala en donde hay gente que está hablando. Es decir, estamos desbordados, pero a mí lo que más me llama la atención es que ya la gente, a veces hay que recordarle, oye, estamos en pandemia y tenemos más de un año en pandemia, porque la gente lo que está presente, lo que toma en cuenta es ese estímulo inmediato que los saca de balance, que lo puede desanimar, que lo puede no hacer dormir, el que no puede llegar a fin de mes, pero no relacionan muchas veces esa situación de desbordamiento con esa atmósfera que ustedes describían de incertidumbre, que ya ha durado mucho más de lo que quizás uno hubiera previsto que duraría.
Maricecili. Dile Mari. Bueno, pues pasó la prueba. Sí, no, estoy haciendo, la pasé. Yo, desde el punto de vista del comunicador, diría que hay una situación de fatiga mental en la sociedad. Pero eso viene aparejado de otro problema. Las dificultades de la población para acceder a servicios de salud mental de calidad. Incluso pocos hospitales de la red pública dan este servicio. Necesitaríamos un apoyo, una emergencia, unos planes coyunturales. ¿Qué puede decirnos? Sí, el Colegio de Psicólogos ha hecho, su antiguo presidente y la actual presidenta nuestra, ha hecho una presión que no estoy muy segura qué frutos ha cosechado a la fecha, de que nosotros formemos parte de ese gabinete sanitario que preside la presidenta, la vicepresidenta de la República, porque se nos ve solamente como los apagafuegos de situaciones mentales, tipo ansiedad, depresión, pero las políticas de prevención implican cambios de conducta y necesitan de expertos. En INTEC formamos, en la maestría que yo coordino, expertos en psicología de la salud. Yo les animo a que aprovechen que estamos en inscripciones para empezar en agosto, porque se necesitan especialistas que ayuden a transformar comportamiento. No es fácil transformar comportamiento. Eso que decías de la falta de servicio, ha habido un voluntariado muy grande de gente que se activó el año pasado, que se ha ido desgastando con el tiempo, tanto en el Ministerio de Salud Pública, que puso a disposición cerca de 1,000 psicólogos, como las universidades y instituciones incluso hasta bancarias. Pero cuando nos vamos a mirar cuál es la red pública que hay, nos encontramos que hay 4 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Es decir, y no hemos visto contrataciones nuevas, se ha dejado de lado un aspecto tan importante que es el que más comúnmente sufrimos, ¿no? Porque hay una cantidad de personas que sufren la COVID-19, pero la gran mayoría de nosotros estamos padeciendo esa atmósfera adversa que nos mantiene en un estrés permanente. Confiar en el altruismo de los profesionales de la salud es injusto y además es poco eficaz. Entonces, hacemos un llamado nuevamente a que entendamos que incluso cuando pasemos esta tercera ola y otras que podrían presentarse por las variantes que vemos que están circulando, la variante hindú en específico, van a quedar secuelas psicológicas vinculadas al estrés postraumático, a duelos que en este momento todavía no hemos vivido. La gente te cuenta, mi mamá se murió hace 4 meses, y te lo cuenta como diciendo, cuando tenga tiempo y pueda, voy a poder asimilar esto que me ha pasado. Claro. Estamos aguantados, como pasa cuando estamos en una situación de estrés, que el susto y la descarga mayor, que se va a sentir en la salud física también, ocurre después de que el estresor disminuye. Entonces, no debemos de pensar que es ahora, como bomberos, que tenemos que salir, sino que nosotros vamos a ser los últimos en irnos, los psicólogos. Doctora Mora, de esta plataforma de ayuda, sí. Doctora Mora, finalmente, estamos, usted bien lo ha señalado, en proceso de tercera ola, en proceso de vacunación. Brevemente, algunas recomendaciones desde el punto de vista psicológico clínico para combatir el miedo que producen además esta cantidad de fake news, de bolas que se corren a través de WhatsApp, de redes sociales. ¿Qué puede decirnos brevemente? Bueno, el miedo nos ayuda en algunas ocasiones. Yo pienso que la pérdida del miedo, de un miedo racional, naturalmente, de un miedo que responda a una situación real, es necesaria para la preservación de la vida. Y yo pienso que a veces tenemos que leer las noticias y fiarnos de los medios de comunicación que tienen solvencia. Lo que circula por las redes sociales son las nuevas formas de que se propaguen los chismes que antes se propagaban en los patios y ahora se propagan con una velocidad y con una capacidad de transmisión muy grande. Entonces, si vemos CDN, hay que hacerle caso a CDN, que contrasta las fuentes, y no creernos que porque me mandaron por WhatsApp que tal doctor o tal persona comentó tal cosa. La verdad es que fiarnos de cualquier persona porque nos llegó por un chat una información es estar a merced de la manipulación de mucha gente desaprensiva que no piensa en las consecuencias y que habla muchas veces sin saber. Bueno, gracias Maricecili Mora, psicóloga clínica y de la salud. Un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes.